Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bienvenidos a nuestro segundo programa Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso, soy coordinador del Laboratorio de Psicología de la Fundación Universitaria Los Libertadores y hoy nos encontramos en la compañía de nuestra estudiante practicante Yasmín Torres y la docente Sandra Quintero. Vamos a discutir el tema, el origen de la violencia a partir del experimento de Harry Harlow, un clásico ya en la psicología. Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio. Este experimento fue realizado por los psicólogos Harry y Margaret Harlow, los esposos Harlow, a finales de los años 50 con monos rhesus. Por esta época los psicólogos estudiaban la relación o el vínculo entre padre e hijo y consideraban que ese vínculo sucedía a partir de la satisfacción de necesidades básicas como el alimento. Sin embargo, los Harlow encontraron que los monos criados desde pequeños sin sus madres reflejaban cierto apego a un trapo o pañal con el cual estaban encerrados en la jaula. Entonces Harlow y sus colegas proponen que se debe tener en cuenta la importancia del contacto corporal, el amamantamiento y otras actividades para que surgiera el apego entre madres e hijos. Bueno, así como lo comentó el profesor Jairo, este experimento consistió básicamente en construir dos madres, monos de estos bebés sustitutas, para que hicieran como las veces de las madres de las que han sido alejados. Una de las madres se hizo como en forma cilíndrica, de forma como muy rústica, como con la cara en madera, y la otra sí estaba, aunque también estaba hecha en forma cilíndrica, esa sí estaba como con cubierta, ¿no? Cubierta, sí, con una tela como muy acoginada y era como más suave. La madre cilíndrica, digamos así, rústica, le proveía el alimento y la otra, pues digamos que confort. Uh-huh. El experimento entonces fue hecho con 8 monos. Cada uno fue encerrado en una jaula individual con ambas madres. Bueno, lo que encontró Harlow en este experimento fue que a pesar de que los 8 monos crecieron de igual forma y consumían la cantidad de leche, tanto 4 monos que eran alimentados por parte de la madre de alambre, digámoslo así, y 4 por parte de la madre de felpa, digamos, uh-huh. Sí, de felpa. Ambos grupos crecieron igual y lo que les digo, consumían la misma cantidad de leche, pero eso a nivel fisiológico. A nivel psicológico, ellos pudieron decir que aunque digamos que el tiempo que los monos pasaban con ambas madres eran 1 hora con la madre de alambre y el resto de las horas la permanecían con la madre de felpa, a pesar de que ella no le proveían ningún tipo de alimento, solamente como confort y calidez. Bueno, ya después de unos meses los animales fueron privados de la madre, como para evaluar y verificar estas teorías de apego que habían surgido previamente. Lo que ellos encontraron era que recién volvieron los monos, presentaban conductas extrañas. ¿Qué conductas extrañas eran? Pues eran como muy agresivos y no tenían unas habilidades sociales con otros monos muy adecuadas. Además, vieron que no eran, al dejarlos solos, digámoslo así, no eran capaces de aparearse con otras hembras. En el experimento también, de hecho, habían hembras, pero ellas no, fueron madres posteriormente, pero ellos decían que como ellas no fueron criadas con madres que les proveían afecto, asimismo ellas no lo hicieron con sus bebés, de hecho los maltrataban y los ignoraban. Uh-huh. Es decir que esta crianza con las madres sustitutas generaba, digamos, como un efecto a posteriori en la crianza de esas hembras cuando se convertían en madres. Sí. Entonces ya no eran, digamos, unas madres cuidadoras de sus bebés, sino que indiferentes o maltratadoras ante ellos. También es interesante recordar que en ese experimento se coloca a las crías que han sido
cuidadas o han estado acompañadas de las madres sustitutas tanto de alambre como de felpa, se les coloca un estímulo que los asuste, que les produzca miedo. Y las crías corrían inmediatamente a la madre de felpa para obtener seguridad y protección, no a la madre de alambre que era la que las alimentaba. ¿No? Entonces eso es muy disciente, digamos, de lo que provee el contacto físico en el proceso de crianza, ¿no? A partir de estos experimentos surgen más o menos a finales de la década de los 50. Y a partir de estos experimentos surge como una línea de trabajo donde hay otro gran psicólogo que se llama James Prescott, que en los 70 empieza a mirar los efectos también de la privación, digamos, de este cuidado materno inicial en las crías de Macacus rhesus. Y lo que hace es introducir un nuevo elemento, y es el movimiento. Él lo que hace generar es como unas madres sustitutas con movilidad y otras madres sustitutas sin movilidad. Y lo que encuentra es supremamente interesante, es decir, los monos que se crían con estas madres sustitutas que se mueven, se balancean, tienen un proceso de desarrollo mucho más cercano a la normalidad de cualquier otro mono, mientras que los que se crían con madres inmóviles son totalmente temerosos, le tienen miedo al contacto físico y socialmente están muy reprimidos para relacionarse con otros monos y con los humanos. Al parecer este balanceo, o esta posibilidad de movimiento, es muy importante en el desarrollo físico y psicológico de las crías tanto de monos como de humanos, porque esto también se ve en humanos. De hecho, las crías de rhesus que estaban con las madres sustitutas inmóviles generaban una conducta neurótica de balanceo de ellos mismos solos en la jaula. Y esto en muchos niños que se han criado en hospitales donde no hay mayor contacto físico de los cuidadores con los niños, se ve que en la cuna se balancean de una forma obsesiva, incluso hasta neurótica, incluso hasta golpearse, como para obtener una forma de estimulación de compensatoria de esa necesidad de contacto y balanceo que le ofrece la madre en la crianza, ¿no? Entonces es muy interesante porque Prescott finalmente da un paso más y observa que en estos crías de Macacus rhesus hay una parte de su cerebro, específicamente de la corteza cerebelosa, que no se desarrolla normalmente. Y estos simios se vuelven muy agresivos en el contacto social con otros simios. Lo que hacen es coger a uno de estos simios y hacerle una operación, una cirugía, para remover esa zona del cerebelo que no se ha desarrollado correctamente y cambia el comportamiento del simio después de la cirugía, se vuelve mucho más sociable, tanto con otros monos rhesus como con humanos, y se vuelve mucho menos agresivo. Entonces es muy interesante, digamos, la proyección de este tipo de investigaciones en los años 50 y 70, ¿no? Ahí nos genera toda una serie de dudas y de posibilidades para explicar de pronto el origen de la violencia. ¿Cierto, Yasmin? Sí, profe, pero bueno, para como darle paso a nuestra invitada, sí, la profesora Sandra, como nosotros le comentamos al inicio del programa a nuestros oyentes, el tema es el origen de la violencia, y es por eso que hemos querido exponerles ese experimento como base para hablar sobre cómo las teorías de apego nos pueden ayudar a comprender el origen de la violencia. Y pues igual diversos autores han afirmado que en niños la falta de afecto por parte de sus padres podría causar agresividad futura. Uh-huh. Profesora Sandra, la invitamos aquí a la palestra. Estoy muy atenta, es que es un entramado el tema de nuestra imposibilidad de relacionarnos con el otro, o de estas formas violentas de relación. Definitivamente es difícil pensárselo en términos de origen, ¿no? Cuando yo estaba pensando, de hecho le pregunté a Jairo, pero ¿tú quieres que yo te acompañe en el programa desde la intervención psicosocial, desde el psicoanálisis o desde la psicología del desarrollo? Porque finalmente todos están convocados a pensarse en esas maneras, que si bien estamos en estos experimentos que son de momentos muy anteriores al actual, pues son vigentes en la medida en que no hemos logrado encontrar la manera de poder hacer estas transformaciones sociales que nos permitan unas maneras más constructivas y prosociales de estar juntos y en espacios compartidos. Uh-huh. Así que tenemos que seguirlo pensando y bueno, este es un espacio muy novedoso. Yo todavía me pregunto por qué quisieron invitarme, porque no es un discurso al que yo estoy muy habituada, pero así es la vida, ¿no? Ahora hablando de las teorías de apego, mi primer
trabajo de grado, cuando cursé la especialización, fue sobre la teoría de apego de Bowlby. Ah, bien. Entonces trabajé con unos niños en situación de maltrato, eran hijos de habitantes de calle, y pues habitantes de calle con consumos muy pesados de sustancias psicoactivas, trastornos de personalidad y por supuesto personalidades violentas y explosivas. Y trabajábamos en este programa que era un hospital día, y era un hospital día que se nombró para trastornos de comportamiento, pero todos estábamos trabajando en maltrato infantil y formas de maltrato infantil. Y lo que encontrábamos, digamos, lo que trabajé en esta tesis era cómo tenía lugar la formación del apego en estos niños. En ese entonces, pues ya se habían adelantado los estudios para encontrar las formas del apego desorganizado, que es estas maneras en las que las figuras significativas, porque igual hay figuras significativas, así no sean lo más sano en términos del entorno, claro, se necesitan. Los seres humanos necesitamos un lazo con un otro, aunque el otro no sea óptimo. Exactamente. Entonces, el lazo con estas figuras era ambivalente, de inestabilidad, de altísima confusión, de elementos agresivos que venían con otros elementos afectuosos pero esporádicos. Entonces eran niños que recibían a la figura con rabia, con tristeza, con rechazo, ¿no? Todo un comportamiento desorganizado. Pero aquí lo dramático del asunto es que como yo me relacione con el otro, eso es lo que propone además la teoría del apego y todas sus corrientes, como yo me relacione con el otro, no solamente predice cómo me relacionaré con los otros, sino también cómo me relaciono conmigo mismo. Esta es la parte más dramática del asunto, que yo creo que tiene que ver con el origen de la violencia. Entonces, cuando yo pensé en esto, dije, bueno, todos tenemos claro que es violencia, porque a veces hemos legitimado tanto eso entre nosotros que ya como que parece que no entendemos bien cuando estamos siendo agresivos o violentos. Entonces, pues yo lo planteé un poco así, la violencia entendía como un acto, ¿no? Porque me parece que siempre será algo observable y partir de ahí es importante. Y todos aquellos actos que le significan a otro un daño físico, porque a veces es yo no te quería, no importa. Si eso se traduce en un daño para el otro, fue una acción violenta. Exacto. Daño físico, emocional, social y moral, porque a veces también reducimos el elemento de la violencia directa, aquello concreto, tangible, ¿no? Entonces, si yo no veo marcas físicas, si no veo sangre, pues no ocurrió mayor cosa acá. Y tenemos en las distintas esferas económicas, sociales y políticas de nuestro país distintas maneras de ser violentos con el otro. Algunas más políticas que otras. Entonces estos actos implican una transgresión de los límites físicos y simbólicos establecidos por el otro. Es decir, que la violencia se jugará en términos particulares como tú la signifiques o como yo la signifique, porque son tus límites y los míos, y podrá ser distinto con Jairo con Yasmín, por ejemplo, sí, ¿no? Claro, jugando los universales de los derechos fundamentales, que por eso también lo señalaba aquí como, y que representan una forma de violación de los derechos fundamentales del otro, que eso definitivamente es universal, y que estas formas de violencia se juegan en lo público y en lo privado, porque eso también es otro elemento. ¿Cuántas formas públicas vemos? Pero es que lo íntimo de una familia, sí, hay trabajos bellísimos obviamente es el psicoanálisis, uno podría, pero que es una lectura de por qué se maltrata al más íntimo, por qué se es más violento con el más íntimo. Exacto. Y aquí es todo lo que se juega en el vínculo afectivo. Y precisamente eso conecta con la relación de apego y la crianza. Exactamente, si no hay un apego aquí no hay ninguna razón para descargar afecto, si uno lo quisiera poner en ese orden de ideas. Entonces aquí en estas lecturas de lo público y lo privado y el acto de daño, ¿no? Hay una propuesta muy bella desde un sociólogo y un matemático que es Galton, ¿no? Él ha propuesto una teoría sobre los conflictos, pero sus desarrollos posteriores ya son nombrados como estudios para la paz. Y entonces él dice que la violencia se encuentra asociada a situaciones de conflicto. Y que un conflicto puede ser entendido como una disputa, y es tú y yo disputado, luchamos un recurso que escasea,
Atentos porque lo que escasea en nuestra sociedad son los recursos, ¿no? Ajá. Entonces, un recurso que escasea lo disputamos entre tú y yo, pero también otras formas de conflicto ya son en el sujeto y es cuando se encuentra en dilemas, cuando tiene objetivos que son incompatibles entre sí. Así lo define él. Entonces, aquí viene muy bien pensar, la violencia está en el marco de los conflictos. Así que si uno se quiere pensar el origen de la violencia, debería pensarse las destrezas, capacidades y habilidades que tiene un sujeto para resolver los conflictos. Y eso no se juega solo en lo emocional, porque las teorías del apego son bellísimas, pero tocan un punto de la dimensión del complejo de la violencia y es lo emocional. Y eso no es el único elemento que se juega en los comportamientos violentos. Entonces, pues por eso digamos que me pareció importante traerlo acá. Luego señalaba, bueno, pensando un poco que desde la psicología del desarrollo, pues también es muy importante rescatar que todos los hitos, ¿no? Todos los grandes alcances que tiene un ser humano respecto a su posibilidad del dominio sobre el sí mismo, porque cuando uno lee psicología del desarrollo, hay dos elementos allí siempre y es la supervivencia y el dominio sobre sí mismo. Pareciera que todo lo que alcanzamos a cada momento desde que nacemos va encaminado a sobrevivir y dominarnos a nosotros mismos. Parece que uno tiene la tarea hecha y uno dice, Dios mío, tengo 40 años y ninguna de las dos. Pero bueno, en el continuo del desarrollo, esa es siempre la supervivencia. Aquí pienso que cuando tú le describías el experimento y tú nombrabas el elemento Jairo novedoso del movimiento, es porque podemos entender la supervivencia en términos físicos, pero estos experimentos y la cotidianidad y las situaciones clínicas, que es digamos el campo donde yo me muevo, nos van mostrando que pareciera que hay una priorización de la supervivencia emocional sobre la física. Y que nosotros, digamos que ahí sí, genéticamente, estamos más dispuestos a situaciones físicas adversas que a situaciones emocionales adversas. Es decir, que podríamos superar más fácilmente las físicas adversas que las emocionales adversas. De bebés, por lo menos. En la posteridad no podría proyectarlo, digamos, en esa medida, pero de bebés. Entonces ahí pensé, entonces pensemos en los bebés y en la conducta, porque estamos en la charla de laboratorio. Entonces tengo que ser adecuada con el escenario. Y ahí pienso, generalmente se entiende al recién nacido como un sujeto pasivo, no, ni siquiera sujeto, porque esa palabra ya es muy compleja, un individuo pasivo. Pues resulta que tenemos este repertorio de reflejos, ¿no? Estos 11 bellísimos reflejos, que además maravillosamente, como es el desarrollo, solo desaparecen cuando yo puedo hacer esa misma acción de forma voluntaria. Entonces, y todos los reflejos que aparecen, lo que ustedes saben el chisme, ¿no? La palma de la mano, Babinski, la planta del pie, todos tienen una utilidad de supervivencia, pero además todos tienen como función el llamado al adulto. Todos están dispuestos para que bebé recién nacido llame al adulto a que lo cuide. O sea, la relación de... La supervivencia emocional. Pero claro, cuando yo apenas nazco, la supervivencia emocional está estrechísimamente ligada a la física. Luego se va haciendo una brecha allí, una distancia. Pero siempre es como el cuidado, incluso más que la alimentación. Exactamente. Mucho más que la alimentación. Entonces, estos reflejos, que son las primeras formas de patrones organizados, voy a usar sus lenguajes, de patrones organizados de conducta, pero más elaboradísimos, porque cuando vienen las conductas posteriores, todos tienen como base los reflejos. Es decir, que simplemente se complejiza, se hace más sofisticado y se hace voluntario. Y se aprende sobre lo que venía innato y establecido, digamos, para sobrevivir. Exacto. Entonces, la imitación en el marco del aprendizaje aparece alrededor de los 3-4 meses, pero desde que nacemos tenemos la capacidad de imitar los gestos faciales del otro. Entonces aquí la figura que me acompaña a mí para relacionarme con el otro es absolutamente fundamental, determinante, es que ni siquiera es importante, es determinante en la manera como yo me relacionaré con el otro, cómo entenderé las emociones del otro y cómo entenderé las propias. Entonces, si volvemos a la violencia, ¿qué tiene que pasar de forma esperable en el desarrollo? Y este es el momento neurálgico y ahora creo que voy entendiendo más muchas cosas que he leído antes.
Porque yo decía, porque yo pensaba, claro, por eso la mayoría de los estudios y las investigaciones de comportamientos prosociales son alrededor de los 10 años. ¿Se han dado cuenta que la muestra poblacional para todas las investigaciones sobre comportamientos que van encaminados a mantener el orden social, a tener formas constructivas de relación con el otro, los hacen con niños alrededor de los 10 años, antes de la adolescencia y superando la infancia? Y creo que el punto es porque a los 6 años deben estar terminadas, ¿sí? Por supuesto es un continuo, ¿no? Yo soplo la vela y lo obtengo, ¿no? En desarrollo no, pues claro, no. Pero a los 6 años, alrededor de los 6 años, tengo todo lo necesario para resolver un conflicto de forma pacífica. A esa edad lo tengo que tener listo. Y aquí viene el otro tema. Si yo no tengo listo a esa edad, ¿qué pasa? Pues como tenemos este concepto de periodo crítico, ¿se acuerdan del concepto de periodo crítico en desarrollo? Exactamente. Las probabilidades, no estamos negando la posibilidad de que en la adultez uno lo pueda hacer distinto, ¿de acuerdo? O si, y esto es muy, muy importante porque estamos en el marco de estos niños que están en situación de reclutamiento forzado y en nuestro país y van a volver a sus familias y han estado 5 o 6 años en un escenario absolutamente cruel, adverso, han visto cosas, han hecho cosas, ¿no? Entonces uno podría decir, ¿le vamos a negar a ellos la oportunidad de tener una vida diferente? No, claro que no, pero lo tienen más difícil. Claro. Lo tienen más difícil porque el momento óptimo para que estas cosas vinieran para ellos ya pasó. Entonces, sí, va a haber un proceso de reaprendizaje, pero va a implicar un mayor compromiso y una mayor dificultad para esa persona. Y además va a ser necesario tener más constancia, porque es que cuando yo soy niño, mi figura significativa tiene todo el poder. Exactamente. Tiene todo el poder, yo no tengo cuestionamiento sobre eso. Pero en la adolescencia ya no es así, ya tengo muchas fuentes para alimentarme en la posibilidad de construir posturas. Entonces aquí necesito más constancia. Si nosotros como cultura colombiana tenemos constancias, no, puede, sí, o sea, esos puntos van a ser ahí muy álgidos. Y me surge también hay una pregunta, tú dices el periodo de los 6 años tiene la capacidad para de enfrentar los conflictos de forma pacífica, pero si entre ese periodo de su nacimiento y los 6 años, lo que ha recibido de su figura de apego es una resolución agresiva o conflictiva, o no conflictiva, violenta, digamos, de los conflictos. Entonces ya hay un aprendizaje además negativo sustentado en ese momento que va a dificultar aún más poder entender que puede solucionar pacíficamente un conflicto, ¿no? Eso cuando, o sea, pues no sé, yo recuerdo más o menos, o sea, eso cuando sucede, digamos, cuando tienen la figura o el vínculo con alguien, bien sea negativo o positivo. Pero me hace recordar no recuerdo bien si fue un experimento hecho con unos niños en un hospital. Y lo que se dieron cuenta, digamos así, los niños no tenían quien los cuidara, sino las enfermeras del hospital se encargaban únicamente de ir a alimentarlos y chao. O sea, como que se iban y ya. Y más o menos alrededor de los 2, 3 años, la mayoría de niños fallecieron, porque ninguna de las enfermeras ni ninguna otra figura de doctor, nada de lo que veía en el hospital les proveía cariño, afecto, confort, nada. En sus cunas solamente iban y los alimentaban y ya. Y por ejemplo, Prescott también estudió, a partir de estos experimentos, digamos, de laboratorio, también ha estudiado cómo culturas y tribus de diferente manera desarrollan patrones de resolución de conflictos, ¿sí? Por ejemplo, en las sociedades muy colectivistas, algunas tribus que crían a los niños, digamos, en la comunidad misma cuida a todos los niños y genera un patrón de afecto y de cuidado y no se les castiga mucho y les permite ver cómo se puede resolver el conflicto sin la violencia física. Pues él observaba que esas 49 culturas que estudió, pues había unas que se podían denominar culturas pacíficas, mientras que había otras, como la nuestra, que era una cultura agresiva basada en la competencia, en la agresión y no en la resolución pacífica, sino a veces en la resolución violenta a partir de mi ganancia y los demás que pierdan, ¿no? Entonces, fíjate cómo este entramado de lo biológico, lo social, lo cultural, empieza a construir personas que pueden ser profundamente violentas o profundamente pacíficas, ¿no?
Pero como tú lo decías bien al principio, esto no tiene un solo origen, esto tiene muchos elementos que entran en una red y van sopesando, digamos, a medida del desarrollo, y pues las personas terminan cometiendo o asumiendo determinado tipo de comportamientos para resolver un conflicto. Y viene otra cosa que es muy interesante, como muchas personas que han sufrido maltrato y abandono infantil o en su infancia no lo replican. Eso resulta todavía más interesante. Exactamente. Porque lo sencillo es decir, bueno, el que recibió esto pues lo va a replicar y ya está. De hecho, los experimentos con muchos, como veíamos aquí con las hembras que habían sido criadas por una madre de alambre, pues no tenían esa posibilidad de criar bien a sus bebés. Pero y cuando el humano bebé, a pesar de que ha sufrido todo eso, es capaz de ser tan resiliente como para superarlo y enfrentar de una forma diferente el conflicto, no violento sino pacífico, pues eso nos genera ahí una gran pregunta. Ahí ¿no? es cuando yo creo que es importante, o bueno, empieza a cuestionarse, depositar en la imitación el lugar de las formas violentas de respuesta. Uh-huh. Porque si yo lo entiendo como la imitación o he aprendido este repertorio de conductas, ¿no? Estamos reduciendo, ¿no?, la violencia o las respuestas violentas al conflicto a una conducta, y no lo es. Hay muchos otros elementos que se juegan allí. Ahora, afortunadamente los seres humanos siempre tratamos de salir adelante a pesar de las situaciones, y esas figuras significativas, digamos, de núcleos de origen, ¿no?, o que constituyen las diadas iniciales, las diadas maternas, pues encuentran sustitutos en el camino, ¿no? Entonces se tiene, por ejemplo, una madre que no logra en su función de maternaje hacer lo necesario para el adecuado desarrollo, para constituir un entorno favorable para el desarrollo en las distintas áreas. Pero hay otras figuras, que es como estos elementos que aparecen en las guarderías o en contextos sociales, que los niños están fuera de sus familias, fuera de sus casas, o en elementos de familias extensas, ¿no? Y entonces es lo que se juega, ¿no?, cuando hay una diferencia. Entonces todos me dicen esto, pero este me dice una cosa distinta. O yo veo en todos esto, pero en este veo una cosa diferente. Y ahí sí, cognitivamente, eso ni siquiera se juega en lo emocional. En lugar de la diferencia, en la posibilidad, si nos vamos a Piaget duro, si este nuevo elemento que hace diferencia, hace contraste, yo tengo que replantear lo que tengo dentro. ¿Sí? Así que aquí viene la importancia, y esas figuras, claro, son determinantes, pero ¿son lo único que tendrán su repertorio? No, y lo que han mostrado los niños en sus desarrollos o incluso lo que nos encontramos en clínica, no solamente en las investigaciones, es que los niños logran en estas figuras, aunque no sean de constante interacción o no sean los cuidadores principales, hacer, digamos, tomar esos pocos elementos que vienen de allí para poder rescatarse de esos escenarios y esas situaciones. Y también hay algo en los sujetos que no necesariamente viene del ambiente, ¿sí? Entonces uno dice, este niño, ¿no?, hijo de 2 consumidores, trabajadora sexual, traficante de estupefacientes y demás, ¿de dónde apareció con esta posibilidad de? ¿Eso es del ambiente o eso es del sujeto? Entonces ahí viene otra vez uno de los debates amplísimos del desarrollo históricos de cómo confluyen todos estos elementos, y parece que ninguno pudiera ser determinante de forma universal. Parece que en algunos sujetos pareciera predominar más estos dispositivos genéticos que tenemos, en otros pareciera que el ambiente o el medio externo ha tenido más fuerza sobre el sujeto, y en otros pareciera que lo interno se priorizó sobre otros elementos. Pero yo repito, siempre es en pro de la supervivencia y cómo ese sujeto entienda lo que es sobrevivir en el medio. Me parece a mí. A mí, en la lectura de estos experimentos, me generó una reflexión un poco, no sé, una asociación ahí que me vino, y es el programa de madres canguro, ¿no? La madre canguro que tiene el bebé prematuro, y en vez de una incubadora, la madre ejerce de incubadora, ¿no? Y permite el desarrollo físico y emocional del niño. Ese programa, hasta donde yo sé, fue inventado aquí por un doctor en Colombia. Y en otros países del mundo no se conocía. Cuando yo estuve en Europa, pues es la máquina, ¿no? Todo el mundo la incubadora y todo eso. Y se defendía mucho que en Latinoamérica, pues como no se le podía dar incubadora a todo el mundo, pues tocó crearnos de una manera una incubadora. En el déficit salen los recursos. En el déficit es donde viene la creatividad, ¿no?
Pero esa creatividad y ese programa, digamos, era rescatado por algunos médicos de allá porque decían que era mucho más valioso un programa como esos que meter a los niños a la incubadora, porque el niño está aislado en la incubadora. En cambio, con la madre canguro tiene todos los elementos de contacto, de generación de apego, de alimentación, de temperatura, de movimiento, que permite un buen desarrollo de un niño que ha nacido antes de lo esperado, ¿no? Entonces, cuando empecé a conectar, o sea, me pareció como un insight así, dije, uy, mira lo fuerte, o sea, las madres canguro no deberían ser solo para los niños primerizos, o sea, primerizos no, perdón, los niños prematuros, ¿no? Sería un programa que habría que institucionalizarlo porque es parte de lo fundamental para el desarrollo de cualquier niño, ¿no? Y el movimiento, algo que me ha llamado mucho la atención es cómo el movimiento de balanceo en la crianza, ¿no? Cómo acunamos nosotros instintivamente a los niños. Nosotros cogemos un bebé y lo empezamos a acunar. Sí. Sí, eso es instintivo, no lo pensamos. Y esa conducta es importantísima para el desarrollo cerebral del niño, ¿no? Pero nosotros nos damos cuenta, siempre lo hacemos. A eso se refieren los reflejos. Uh-huh. Entonces tú dices, yo no sé por qué lo hago, pero yo lo hago, ¿no? Exactamente. Entonces lo que se plantea en términos de reflejo es ante el estímulo de tu sonrisa, porque además vocalizamos mejor y hacemos nuestras expresiones faciales más amplias frente a un bebé. Ajá. Entonces, ante ese estímulo tuyo, ahí sí, reforzamiento, me imagino que se dirá, Claro. el niño responde y se empieza a crear la secuencia que hace que tú vuelvas a hacerlo y que él vuelva a recibirlo. Un bucle Por de eso, retroalimentación. por eso los reflejos se entienden como ese llamado al adulto, porque lo que hace el bebé es disparar esta acción en ti y que se mantenga en el tiempo. Uh-huh. Entonces todos irreductiblemente, tíos, padres, no padres, lo que sea, cambiamos la manera de hablar, vocalizamos mal, lo hacemos más despacio, hacemos unas prosodias, unas entonaciones ahí emocionales, sonreímos, que se note, ¿no? El que es parquísimo sonríe ahí, sí, ¿no? Sí. Exactamente. Y eso hace que los niños estén dispuestos al contacto con el otro, ¿sí? Al contacto físico, pero que se está jugando ahí temas de cognición, emoción, elementos sociales. Es que nada en el desarrollo viene solito, Mecho. Esta sonrisa que tú me das está apuntando a todos, absolutamente todos los elementos que integralmente permiten que yo vuelva a responder sobre eso. Exactamente. Sí, el contacto es fundamental. Y aquí volvemos siempre a un tema que ya es recurrente en la psicología, de la importancia de los primeros años de vida, ¿no? La crianza y el desarrollo, cómo puede demarcar, no determinar, como tú has dicho, o sea, finalmente, a pesar de contextos muy adversos, pueden generarse personas totalmente diferentes. Pero sí puede influir muchísimo en las posibilidades de desarrollo, de pronto, de la solución violenta ante los conflictos, ¿no? Y en un país como el nuestro, donde hemos vivido tantos conflictos y hemos vivido en tantas guerras durante tantos años, habría que pensarnos muy bien qué es lo que estamos haciendo en el proceso de crianza. Por lo menos sería un elemento a evaluar. Y cómo podemos colaborar desde la psicología para desarrollar procesos mucho más adecuados, más acordes en la crianza, ¿no? Hace muchos años, en la década de los 90, yo tuve la oportunidad de trabajar con población víctima de desplazamiento político. Y en el trabajo que desarrollamos psicosocial con ellos, había un tema que trabajábamos que era el maltrato. Y el 90 y tantos % de las personas que llegaban a nosotros habían sufrido maltrato físico y psicológico fuerte por parte de sus propios padres, y muchos lo estaban replicando con sus hijos, ¿no? Entonces eso siempre es el impacto de qué sociedad estamos creando, si en la relación de mayor seguridad, que es la relación padre-hijo, se genera eso, ¿no? Eso también nos plantea ahí una responsabilidad y una gran pregunta como psicólogos, creo yo. La gente suele, hoy cerraba mi clase de desarrollo y siempre como que uno se encuentra coloquialmente en las conversaciones, sobre todo de las personas mayores, centrar el valor social, ¿no?, de los sujetos niños de una sociedad, ¿no? Entonces siempre los niños son el futuro del país, ¿no? Uh-huh. Nuestro valor como sociedad son los niños, y se centran muchos de hecho hay una política pública muy bien armada en el papel, uh-huh, claramente en el papel, en nuestro país, para primera infancia. Uh-huh. Pero cuando hablamos entonces de las figuras significativas, parece que estuviéramos haciendo la fuerza donde no debía ser. No son los niños, ¿no?, el único destino de todos los recursos que se están movilizando. Uh-huh.
ahí viene como, no deberían ser los padres. Claro. No deberían ser estas madres, porque los niños tienen una capacidad de moverse. Cuando los niños participan en procesos psicoterapéuticos, tienen unas posibilidades de recuperación prontísimas en comparación a los adultos. Ujú. Y muchas veces las respuestas favorables de los niños a los procesos psicoterapéuticos se interrumpen o se obstaculizan por las dinámicas familiares de los adultos. Ujú. Entonces aquí es, ¿cómo vamos a trabajar con los adultos? Desde distintísimos escenarios en los que los psicólogos operamos, ¿no? Lo educativo. Yo, que tengo 2 niñas, voy a escuela de padres. Claro. Y a veces yo digo, deberían darle un giro a esta escuela de padres. Porque claro, el maltrato no lo ven como maltrato, pero si vamos a la definición de violencia, son actos de violencia. Ujú. En el discurso o en la intención de educar a otro. Entonces yo creo que sí, definitivamente tenemos un compromiso todos desde los campos y los enfoques que trabajemos, Sí. a pensarnos cómo nos estamos planteando frente al otro, frente a los niños, incluso frente a nosotros mismos, en esta posibilidad de las diferencias, los conflictos, la escasez de recursos Ujú. y demás. Muy bien. Muchísimas gracias, profesora Ay, Sandra, no, a por ustedes. haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Creo que hemos tenido un interesante debate y coloquio Sí. sobre un tema que, como siempre en las charlas de laboratorio, es vincular el proceso experimental con tantos otros factores como lo social, lo clínico y lo educativo. Y un tema como el de la violencia, pues creo que tiene todas esas aristas y esos elementos. Entonces creo que ha sido un interesante espacio para poder charlar sobre esto. Muchísimas gracias, profesora, No, a por ustedes, estar con muchas nosotros. gracias, muchas gracias. Muchas gracias a Yasmín también por acompañarnos. No, profe, con gusto. Siempre aquí presente. Y como siempre, para todos ustedes, nuestros oyentes, aquí los esperamos en charlas del laboratorio, siempre con algún tema que consideramos interesante para todos los psicólogos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.